Hola. Bueno, no sabía que me habían presentado, perdón. Estaba justo ahí discutiendo de fútbol en la previa. Bueno, un placer enorme, gracias por la invitación. Tengo un ratito como para compartir algunas ideas con ustedes. En esta cosa también medio extraña que es hacer filosofía en lugares que no son propios de la filosofía, como en este caso en un hospital, y en un hospital público, ¿no? Entonces, digamos, me interesa en ese primer sentido como tratar de encontrar algunos puntos de conexión. Obviamente tengo bastantes, y me interesa en particular este cruce que hay entre la filosofía y la medicina en términos así genéricos. Pero si tuviera que elegir hoy dos lugares de encuentro, entendiendo siempre, digamos, que ustedes saben que históricamente en el inicio de la filosofía, digamos, la sinergia era mucho mayor de la que hay hoy, ¿sí? No me ven nada atrás, ¿no? La sinergia, decía, era mucho mayor porque los primeros filósofos eran al mismo tiempo científicos, digamos, todos en esa primera época manejaban un poco de todas las cosas. Esperen que le huyo a la luz del proyector. Ahí. No, quedó. No, la del proyector es el problema, pero voy adelante. Y había una lectura de la relación cuerpo-alma muy loca, ¿no? El alma, ese gran mito tan funcional, tan efectivo, ¿no? Y que de algún modo sigue presente, y que uno dice, ¿qué tiene que ver el alma? ¿Cómo puedo hablar del alma en un hospital? ¿Cómo puedo hablar del alma en un lugar donde se practica medicina experimental, medicina moderna? Y aunque no haya una relación, si quieren, así tan lineal o tan frontal, también es cierto que esa metáfora del alma después quedó de algún modo presente en la forma en que nos pensamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos pensamos como seres humanos a partir de una interioridad. Probablemente la mayoría de los que estamos acá, cuando nos pensamos pensando, creemos que hay algo adentro, entre comillas, nuestro, que está operando. ¿Qué es ese adentro? ¿Adentro de qué? ¿Qué es lo que uno piensa que hay adentro? Probablemente haya acá gente del campo de la cirugía y sepan que adentro del cuerpo lo que hay es más cuerpo y nada más. Y sin embargo hay una necesidad, si me permiten, narrativa de pensarnos a nosotros mismos desde una interioridad. ¿De dónde viene esa idea de la interioridad? Del alma. Esa metáfora del alma que por ahí después la ciencia la excluyó, la desterró del lenguaje científico, sin embargo pervive de modos no directos, no visualizados. La idea del yo, y que ese yo anida acá adentro, es una herencia de la idea de alma. Fíjense de qué modo estamos determinados por metáforas que perviven de otra manera. Estábamos charlando ahí antes de entrar acerca del fútbol, ¿no? Yo soy hincha de Estudiantes de La Plata, que ayer ganó después de mucho tiempo. O sea, miren, el primer aplauso no tuvo que ver con ninguna otra cosa sino con fútbol. Pero, digamos, y a mí no me cabe duda que en el fútbol, del mismo modo hablábamos también de algún recital de los Redonditos de Ricota, cómo en esos lugares sobrevive la religiosidad. Probablemente muchos de los que estamos acá digamos que somos ateos en términos religiosos, pero somos devotos de un equipo de fútbol. Y la relación es absolutamente religiosa, perdón, no hay otro elemento, no hay otra justificación de ese fanatismo ciego que hizo que recién aplaudan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque toca algo de lo propio, puesto en juego ahí, pero de un modo trascendente, que era lo que en algún momento generó la religión. Es muy loco eso, ¿no? Cómo perviven esos lugares. Por eso digo, es muy interesante ver
los encuentros que se pueden dar más de lo que uno piensa entre la filosofía y la medicina, yendo por estos pequeños lugares. La idea de cómo pensamos el cuerpo humano y hasta qué punto lo podemos o no, digamos, desposeer de esas metáforas. Yo creo que no. Todo es metáfora para mí. Todo está en algún punto construido por una manera de narrarnos a nosotros mismos. Pasa que eso se pelea contra la idea más científica de que en realidad el propósito de la ciencia es alcanzar un grado de objetividad desprovisto de metáfora, porque la metáfora se la ve como algo subjetivo. Tal vez la objetividad sea otra metáfora, que no quiere asumir su propio lugar o que se hace la sota, ¿no? O sea, y ese es su poder, ese es el gran poder, como decía Nietzsche. ¿Qué es la verdad? La mentira más eficiente. Tremendo cuando uno lee eso, pero es, o sea, todos mienten, ¿sí? Y no quiero entrar ahora a convertir esto en terapia de grupo, pero todos mentimos en un punto, o sea, después decimos no es que mentimos, sino que somos como, no somos crueles, ¿viste? Cuando decís no miento, no soy cruel, porque no voy a decirle al otro toda la verdad o cosas por el estilo, pero la verdad en términos absolutos siempre tiene como sus limitaciones. Nietzsche decía, todos mienten, el tema es que hay mentiras que logran sobrevivir en el sentido de que nadie las descubre como tales. La mentira que logra su propósito, o sea, ¿qué es mentir sino que alguien crea en algo que no es así? Eso es la verdad, dice Nietzsche. La verdad es una mentira aún no descubierta. Y te invierte el campo, ¿no? De cómo uno piensa, ¿no? Cómo uno piensa, digamos, la objetividad en este caso, como si fuera algo justamente real o verdadero en ese sentido. Ahora, la ciencia está muy acompañada por ese discurso de la objetividad. Yo creo que hay una graduación ahí, que uno, digamos, que un pensamiento binario del que está bueno salirse. No es verdad en un extremo, mentira en el otro. O sea, todo está en el medio. Y entonces recuperar esa situación así de los entremedios es también una forma de entender que todo es más ambiguo de lo que uno cree. ¿Sí? Bueno, dos lugares donde yo veo una conexión. O sea, me puedo quedar con los griegos, que es fascinante, fascinante. Y si les gusta, hay un montón escrito. Esos primeros pensadores como Empédocles, por ejemplo, que entendía las fuerzas ontológicas del universo y las conectaba con los diferentes estados del cuerpo humano, en una lectura del cuerpo que nos parece hasta infantil, pero absolutamente mágica. O sea, todas esas explicaciones que dan para pensar, como la explicación que daban, por ejemplo, los antiguos ya medievales sobre la melancolía, que decían, ¿no? ¿Saben cómo es el caso de la melancolía? Parece que habían algunos curas que en los conventos recluidos no aguantaban estar todo el tiempo rezando y empezaban a escribir cosas absolutamente extrañas, agarrándose la cabeza, aburridos de tener que hacer siempre lo mismo, y le hablaban al amor, a la libertad. Imagínense, los obispos les agarraba un ataque y entonces decía, ¿qué le pasa a estos tipos? Y los tipos era como que no podían estarse ahí en el lugar de reclusión. Había algo en su cuerpo que los motivaba a querer escapar de ahí, diríamos hoy, salirse de ellos mismos, ¿no? Porque, digamos, el cuerpo también es una gran cárcel en ese juego metafórico, algo que no les permitía a ellos conectar con su deseo, y entonces ese aburrimiento, ese tedio llegaba a un momento donde les implotaba y los tipos se morían. Entonces venían los curas, que jamás abrieron un cuerpo, ¿no? Cierran almas, no abren cuerpos, ¿no? Vienen y entonces los veían y les decían, miren, tienen acá en el cadáver, les veían que había algo negro y decían,
La bilis negra. ¿Qué es la bilis negra? Que se dice melaina jolé, de donde viene melancolía. La bilis negra era que un demonio había ingresado al convento y le había depositado en el cuerpo de este cura una bilis negra que era lo que lo mataba internamente. Todo funcionaba perfectamente, ¿eh? Todo el mundo contento con la explicación, se entendía cuál era el problema, había toda una farmacología que de algún modo generaba prevención en relación a eso, y la metáfora de la melancolía vista de ese modo era, digamos, funcional a ese sistema. Hoy, digamos, la verdad que cuando me agarran esos ataques melancólicos los domingos a las 6 de la tarde, preferiría pelearme con un demonio, ¿no? Y no tener que trabajar las 2 veces por semana que lo hago en mi terapia acerca de por qué soy un melancólico sin remedio, ¿no? Pero bueno, ahí de nuevo, ¿cómo pensar? Digamos, funcionaba. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar filosofía antes, más chico, yo me preguntaba, ¿cómo te sacaban una muela cuando no había electricidad? Habían caries, ¿no? ¿Qué era un dolor de cabeza en el siglo IV antes de Cristo? Digo, porque nosotros lo que tenemos es, vamos con las categorías epistemológicas propias de nuestro tiempo y vamos hacia allá, y una caries es una caries, hoy y hace 2500 años. ¿Qué? ¿Un orgasmo era un orgasmo cuando no había WhatsApp? Tremendo todo lo que nos estamos imaginando, ¿no? Es lo mismo, se puede hablar de la misma sexualidad hace 2500 años, ahora de odontología, de dolencias anímicas, ánima, ¿saben qué significa? Alma. O sea, ¿cómo explicar? Ahora voy a hablar un poco de Foucault, cómo de algún modo pone o cuestiona, digamos, la permanencia de cierta forma de pensar la salud y el cuerpo, uno de los grandes ausentes en la historia del conocimiento social, filosófico, el cuerpo. Algo que ¿no? Los filósofos le regalaron el cuerpo a las ciencias experimentales, porque a la filosofía le interesa el alma, ¿no? Como lo justamente lo más no humano de lo humano. Porque además el alma parece que nos la prestan y no es propia, pero eso de nuevo explica todo. Entonces, 2 lugares donde, digamos, generar un maridaje, hay miles, pero vamos por 2, entre filosofía y medicina. Voy al primero, que es muy de nuestro tiempo. Bueno, se nos va el año, y uno de los temas claves que se ha discutido a nivel público fue la ley de aborto. Donde en la ley de aborto me parece que fue claramente un lugar donde cuajaron diferentes disciplinas. Más allá de que uno se sienta más cómodo o emparentado con una postura u otra, y que podamos juzgar discursos que se han dado de un modo, digamos, más, no sé, más profundo, menos profundo, todo es discutible en un punto. Pero se abrió un debate que empezó a circular de otra manera, y ahí hubo, claramente, un encuentro. Porque era increíble, como vos hacías zapping, o depende la hora que ponías el canal se transmitía creo que en Diputados TV, en una de esas, estaba todo el tiempo, y entonces de repente ibas a las 3 de la tarde y había uno hablando sobre bien estrictamente acerca del organismo y hasta qué punto el feto, eso no es una subjetividad a partir de ciertos datos biológicos. Pasaban 2 horas y tenías uno hablando de Adán y Eva. Y vos decís, pero están hablando de lo mismo, porque son disciplinas tan diversas, ¿no? Pero sí, ahí hay un encuentro. Pero aparte, qué bien le viene, yo sé que lo que digo tiene como una imprudencia, pero qué bien le viene a la medicina pensarse a sí misma. Clave. Y qué bien le viene a la filosofía
digamos, hablar de cosas concretas y no de pajas intelectuales, para decirlo metafóricamente. Pero me parece que ahí se dio un encuentro muy interesante, ¿sí? Pero que tiene que ver con algo, y acá sí tomo partido, hasta ahora lo presenté más neutralmente, y digo, me parece que en estos tiempos, donde hay un conflicto público tan fuerte entre posiciones más conservadoras y más que tienden a la apertura en relación a lo que somos como seres humanos, se volvió a poner de moda o se vuelve un tema clave discutir qué es la naturaleza humana. Y ahí, ¿saben qué? Estamos juntos. Porque todo lo que la filosofía pueda hablar sobre naturaleza humana necesita una bajada, digamos, claramente, digamos, empírica, y que tiene que ver en sus diferentes formas con lo que hace el mundo, digamos, de la vida en general, desde la biología hasta la medicina, desde las ciencias teóricas hasta las técnicas. Pero ahí hay una homología, un emparentamiento. Hay una zona digamos, donde nos necesitamos todos. Porque el conservadorismo, en sus diferentes formas, ahora se pusieron entre cejas la destrucción de la educación sexual, ¿no?, como nuevo problema. Lo que hace fundamentalmente es asirse en una idea de una naturaleza humana definitiva, última. O sea, están los que creen que hay una naturaleza humana definible de distintos modos. Y podemos discutir qué es la naturaleza humana, cómo se la define. Y estamos los que creemos que la naturaleza humana no existe. Pero porque no existe significa que es siempre una metáfora. Que sea una metáfora no es que se le ocurrió a un poeta. Significa que muta, porque la naturaleza muta, y porque siempre estamos construyendo sentido. Y esa construcción de sentido, obvio que parte de lo que hay, pero está todo el tiempo interpretando de un modo, como interpretaban los antiguos en esto que les contaba, la idea de alma o la idea de melancolía. Y las interpretaciones son funcionales, o sea, generan consecuencias. Esas consecuencias son consecuencias sociales, y déjenme que les agregue políticas. Digo, si sostenemos una idea de la naturaleza humana absolutamente, digamos, concentrada, por ejemplo, en el axioma de que la naturaleza de la mujer, siguiendo y subrayando la idea de naturaleza, es haber sido hecha metafísicamente hablando en este mundo para ser madre, y la consecuencia es política. La mujer no es dueña de su cuerpo. Eso se llama ciudadanía de segunda. O sea, hay una parte de la sociedad que no es dueña de su cuerpo y hay una parte que sí. Eso es una consecuencia política, de política ciudadana, directa a partir de un axioma del que se parte. Paréntesis. ¿En cuánto tiempo piensan ustedes que la reproducción de la especie humana en términos tecnológicos va a socializarse como algo, como hoy se han socializado otras prácticas, ¿no? Está fuerte. Pero sabemos todos, y seguramente acá muchos de ustedes más que yo, cómo con el cambio con el avance tecnológico de los últimos 70, 80 años, la reproducción de la especie humana empieza a transformarse a partir de la apoyatura técnica, que en algún momento seguramente se volverá casi una realidad, donde directamente resulta innecesaria la cópula sexual para que haya reproducción de la especie. Probablemente para muchos de ustedes eso sería el fin del humano, una catástrofe a nivel ético. Puede ser. Ahora, qué loco, la idea de naturaleza humana
que se nos presenta como una idea científico, experimental, empírica, sin embargo empezamos a descubrirle que tiene connotaciones éticas. Ah, bueno, cambió el paradigma entonces, porque estás moralizando algo que debería ser de laboratorio. 100 años. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo uno dice, quiero ser papá? Bueno, vení. Toca acá. 300 años. 50. El ejemplo es tarado, ¿no? El de tocar acá, pero se entiende lo que voy. Ponele, vamos a poner 200 años como para que ninguno esté vivo de los que estamos acá y diga, un boludo en unos... Me acuerdo que dijo que... Digo, nada más que para eso. 200 años. En ese momento, cuando se socialice esa práctica, ¿vamos a seguir diciendo que la mujer vino a este mundo para ser madre? ¿Qué vamos a hacer con ese argumento? ¿Saben qué? Seguramente el poder va a inventar otra excusa. Porque siempre para someter se encuentran las justificaciones necesarias que establecen que hay, digamos, sujetos de primera y sujetos de segunda. Qué fuerte es la idea de naturaleza humana. Qué fuerte. Cuando digo que fuerte, digo qué fuerte es la relación entre el poder y el saber. Qué fuerte. No es joda. O sea, no es joda lo que se juega ahí. Más allá de las discusiones, digamos así, más teóricas, más abstractas, que están buenísimas. Nosotros insistíamos mucho con esto en el debate de la ley del aborto. Están buenísimas los debates y tienen que ser muy democráticos y respetuosos acerca de lo que es la vida humana, el origen de la vida humana. Pero hay hechos políticos concretos que suponen sujeciones, desigualdades que mientras no se resuelven. Qué lindo y qué interesante poder pensarlo y cómo se mezclan las dos disciplinas. Punto, porque da para una charla entera, un seminario. Segundo punto donde se mezclan los dos ámbitos. Muy simple. Si a mí alguien me preguntara, ¿vos a qué te dedicas? A la filosofía. ¿Por qué elegiste la filosofía? Y yo elegí la filosofía porque de chico tenía miedo. Me equivoqué, ¿no? Porque todo fue para peor. Todo fue para peor. Quise ser religioso de chiquito, pero no quiero seguir siéndolo. Yo les juro que no hay mañana que no me despierte e intento creer. O sea, es como, pero no es chiste, tengo la voluntad. Por ejemplo, ayer cuando Estudiantes ganaba 1-0 y nos empezaron a, digamos, llenar la olla con centro, con un jugador menos, tenía Newell's aparte, yo en un momento recé para que no entre, y no entró. Igual con Atlético de Tucumán recé y entró. O sea que Dios o es tucumano o no sé. Evidentemente no da bola a estas cosas, con lo cual rezar es al pedo, aparte porque no es un intercambio, no es mercantil. No, pero en serio, digo, yo cuando era chico tuve lo que nos pasa seguramente a todos, me pasa permanentemente. Uno de mis hijos tiene 7 años y obviamente Platón decía, ¿qué es la filosofía? Un ejercicio para la muerte. O sea, morir te morís, igual, pero lo elaborás toda la vida, eso es hacer filosofía. Lo elaborás, no encontrás una salida. Es un ejercicio para la muerte, o sea, estás todo el tiempo pensándolo. Me acuerdo en el año 2001, 2002, ¿se acuerdan del 2001? Tremendo. Me acuerdo en ese momento que, bueno, perdimos muchas fuentes de trabajo y empezamos a laburar. Bueno, en ese año me vine a trabajar acá a Espeleta, por ejemplo, que estuve 4 años en un profesorado acá en la zona, y entre otras cosas agarré, en ese momento existían, ay por favor, ¿se acuerdan las AFJP?
no digo por favor porque es como que nombrás y aparecen de nuevo. Y entonces me habían contratado de una FJP para dar un curso de filosofía a jubilados. Que era como para, tipo, conseguir fidelizar, conseguir clientes, ¿no? Tremendo, eran todos mayores de 65 y era como martes 15 horas. Y era mi primera clase de filosofía, curso que doy, es la filosofía como ejercicio para la muerte. Llego y hay 100 adultos mayores, todos sentados, grandes, porque de 65 no había nadie, no había pendejos, eran todos. Y entonces, martes 3 de la tarde, o sea, horario de la siesta, que esa edad es como, la siesta te puede, no es que vos elegís. Y empecé a dar clase, y como que, ¿qué me pasó? Eludía la palabra muerte. Entonces, digo, bueno, Platón dice que la filosofía es una manera como de pensar el final. Y una señora levanta la mano atrás y dice, perdón profesor, ¿por qué no dice la palabra muerte? Yo digo, no sé qué hacer. ¿Qué quieres que diga? ¿De qué quieren que hable? De la muerte. Por eso estamos acá y no estamos viendo intrusos, ¿no? O sea, estamos buscando algo. Y era eso, no salí, estuve 3 años, no salí del tema, era como que todo volvía ahí. Porque es el tema de la filosofía. Digo, no. Lo absolutamente insólito es que la cosa se termine, no tiene lógica, en términos existenciales, ¿no? Y acá viene de nuevo el encuentro. Diría con la ciencia, pero sobre todo, probablemente muchos de los que están acá, muchos y muchas de los que están acá, viven permanentemente en una relación casi cotidiana con la muerte del otro. Y hay, digamos, hay un espacio donde las cosas se juntan. Digamos, la ciencia explica, obviamente, el hecho de el morir, ¿no? Pero la pregunta existencial subsiste. Quiero decir, yo entiendo que la cosa se termina. Ya lo entendí, lo estudié, o sea, leo explicaciones científicas sobre el tema, y la ciencia no solo explica, sino que después tiene consecuencias prácticas, concretas, donde no solo, digamos, podemos visualizar muchas de sus hipótesis, sino también, de algún modo, intervenir y lograr que, por ejemplo, alguien no se muera, o, digamos, tenemos como toda una cantidad de herramientas que a partir de cierto formato teórico acerca de lo que es la vida y la muerte nos permite intervenir diariamente. Toda esa explicación, yo me acuerdo una mesa redonda que tuve con una doctora en biología, que era eso, ¿no? ¿Qué es la muerte? Éramos una doctora en biología, yo y un cura. Y eran como 3 versiones sobre el morir, ¿sí? Una cosa, ¿no? Para pasar el rato, la gente salió pum para arriba, ¿no? Pero era como que, me acuerdo que esta doctora en biología decía, bueno, las células tienen un ciclo de crecimiento y en un momento hay una curvatura. Y yo me acuerdo que me desesperaba y decía, pero ¿y por qué? No, porque vienen así. No, ¿cómo vienen así? O sea, yo entiendo, la explicación la entiendo. No discuto la explicación. Lo que no entiendo es por qué. O sea, ¿por qué así? ¿Por qué así, no de otro modo? Y la peor, ¿por qué a mí? Porque el que se muere soy yo, al final. O sea, ¿por qué vinimos así? ¿Por qué vinimos así, con estos cuerpos, con estas formas, con este tiempo? Esas son preguntas que no tienen respuestas. La filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar esas respuestas establecidas que se constituyen a sí mismas como sentido común de la época y que determinan nuestras prácticas cotidianas y que nadie cuestiona.
No se cuestiona. Y no se cuestiona porque de algún modo ese sentido común, esa cotidianidad funciona y nos tranquiliza. Y uno cree que esto es la vida, yo qué sé, va ahí, adentro y va. Ahora, cuando te cuestionás, te angustiás. Y es como que uno le huye a la angustia, porque la angustia tiene su costado perturbador. Pero es esa angustia existencial la que te reconcilia con algo de la libertad de lo humano. Por suerte no está todo definido de antemano. O sea, en filosofía revalidamos las angustias existenciales. No digo las angustias cotidianas, o sea, el índice de inflación de este mes, no sé si lo vieron, angustia. Pero eso es una angustia cotidiana que puede ser resuelta, obviamente, si cambia el modelo económico. Para eso nada, votá el año que viene y cambia de modelo. Esa angustia tiene solución. Las angustias existenciales no tienen solución. Voten a quien voten, se van a morir igual. Entonces, no pasa por ahí. Pero uno cree que puede resolver las angustias existenciales como resuelve las angustias cotidianas. No. Igual es peor lo contrario. Es pensar que las angustias cotidianas no tienen solución como las existenciales y decís, 6% de inflación, siempre nos cagan y siempre nos van a cagar. Y lo tomás como un destino ontológico. No, votá bien. Punto. No estoy diciendo a quién votar, Digo, lo que quieran. Tomen el ejemplo más tonto, menos si quieren político, y es lo mío. ¿Sí? A mí me angustia, me fui con esto, pero necesito decirlo, a mí me angustia muchísimo. Por ejemplo, soy un impotente, así, o sea, licenciado en impotencia de resolución de problemas domésticos. Por ejemplo, un cuerito. O sea, yo te puedo resolver el problema del nombre de Dios, pero no me hagas cambiar un cuerito. Porque eso... Entonces, hay angustias cotidianas, digamos que uno dice, ay, no sé, se me inundó la casa. Bueno, lo puedo resolver. Ahora, después uno cree que puede resolver justamente el origen, o el destino, o el sentido de la vida con ese mismo dispositivo. No. El tema del morir, y cierro este segundo punto, también nos une. ¿Por qué? Porque no alcanza. Y no es que, no ninguneo, al revés, la explicación científica, me parece fundamental. Lo que digo es, toda explicación que se asume a sí misma contingente, como es una explicación científica, marca el umbral de sus límites, su umbral. Hasta acá, o sea, hoy por hoy la ciencia te explica hasta acá. La filosofía tiene la obligación de preguntar, ¿y más allá del acá qué? O sea, entiendo de qué se trata, pero ¿y por qué? O lo planteo al revés, que es más fácil la fórmula, digamos. La ciencia tiene, entre otras cosas, casi el propósito vocacional de resolver problemas. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Es otra lógica, pero los crea porque no alcanzan esas certezas que se terminan instalando, y vos te preguntás, o sea, acerca del morir, el morir, ¿sí? Hay un pensador que se llama Heidegger, que trabajó este tema, ¿sí? Define al ser humano como ser para la muerte, y a partir de ahí trata de comprender esto, la experiencia del propio morir, que es una experiencia que siempre la tenemos de modo anticipada, ¿no? Saben que nadie tiene una experiencia de su propio morir de manera literal. O sea, si alguno sabe que está muerto, salga del cajón, porque es imposible que uno sepa, tipo, ay, estoy muerto. No, o sea, si sabes, estás vivo, pero lo que tenés es una... En ese sentido, ¿vieron? Borges decía que todos somos inmortales en algún punto, porque uno nunca es consciente de que traspasó, ¿no? Es muy interesante. Uno, de algún modo, siempre es consciente de estar vivo, ¿no? Podés ver una bomba 3, 2, 1 y decís, pero no, digo, en el momento en que la cosa, digamos, finalizó, ni siquiera uno es consciente
del traspaso, porque el traspaso también, aparte traspaso hacia dónde, ¿no? Esta idea de qué hay después de la vida. Nada. ¿Por qué preguntar después? ¿Por qué pensar que si hay algo después, tiene la figura del después? Eso es pensar que la vida es eterna y vino la muerte y te cagó, tipo, te la interrumpió, pero es pensar que la vida es eterna. A mí me gusta, siguiendo algunos filósofos, pero me calma, digo, en el fondo, como dice Nietzsche, toda búsqueda de sentido es una búsqueda de seguridad, de tranquilidad. A mí me gustan esas explicaciones que dicen que la muerte en realidad no viene después, no es lo que viene después. La muerte es el final. Como en un poema, un punto final es el punto final del poema. Como el último acorde de una canción. Consuma la vida la muerte. No la interrumpe, la consuma, le da un sentido, digo, que uno no vive en definitiva, digamos, pero porque no es que uno después dice, uy, mirá qué bueno el sentido de la vida, porque ya te fuiste. Pero, digamos, pensándolo como un final, eso es otra lógica, otra metáfora. Te cierran o no te cierran, yo qué sé. Yo creo que nos cierra, lo que impulsa todo lo que hacemos. Y tiene que seguir abierto en algún punto. Bueno, esas son las dos figuras donde yo creo que hay un encuentro entre la filosofía y la medicina, así en términos generales. Quiero terminar con, básicamente, marcando algunas cuestiones. Quiero terminar eso. Puedo estar 3 horas más, pero con cosas que traje, pero que quiero dejar abierta para que el que se cope después quiera seguir incursionando en estos temas, que tienen que ver con esto que abrimos acá, ¿no? Que si hay que reducirlo a una palabra, que es una palabra que traemos desde la filosofía, es una deconstrucción de lo que somos. Está de moda la palabra deconstrucción, nosotros la venimos usando hace rato, pero piensen que cuando decimos deconstruir, ¿qué decimos cuando decimos deconstruir? No es destruir. Cero. Deconstruir es, primero y principal, evidenciar cómo muchas ideas, prácticas o categorías que se presentan como naturales son en realidad construcciones históricas e interesadas, o sea, suponen un interés, un orden determinado. Cuando vos deconstruís, mostrás que mostrás que aquello que se presenta como que no puede ser de otra manera, sí puede ser de otra manera. Le quitas su carácter de absoluto, lo desabsolutizás. Eso es deconstruir. ¿Qué es deconstruible para la filosofía? Que a mí me gusta hacer, siguiendo algunos pensadores, todo. Todo es deconstruible. O sea, todo es deconstruible no significa anarquía absoluta, porque hasta la anarquía es deconstruible. Deconstruible significa todo puede ser también de otro modo. Entonces, que las cosas no, digamos, se nos presenten incólumes, como macizas, como que son así, ¿no? Esta cosa de la naturalización de muchas cuestiones, ni hablar de la salud, ¿no? O de la economía, que peor, que no puede ser de otro modo, ¿no? Digo, entonces cuando vos deconstruís, primero, y digo solo esto, lo que haces es mostrás su carácter, a ver, lo voy a decir con las palabras que estuvimos trabajando acá, mostrás el carácter metafórico de todo concepto. Que ningún concepto venga a decir somos la verdad, sino mostrás su carácter de constructo, de construcción. Y entonces habilitas otra perspectiva. Ah, ¿a quién le convenía entonces? ¿O por qué esto trama con esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es primero y principal. Deconstruyamos mucho de las cosas, digamos, que podemos, digo, en función de esto que dijimos y de este vínculo entre filosofía y medicina, yo les propongo 4 preguntas así abiertas como trabajo de deconstrucción. Entonces, si uno quiere, lo hace, y si no, no. Si lo hacemos, muchas de las situaciones o acontecimientos en los que estamos van a empezar a tambalearse.
¿Quiere uno que tambalee la cosa? ¿Sí o no? No hay. Yo en eso no juzgo, ¿sí? Digamos, porque como al final igual te morís igual, digamos, cada uno, lo voy a decir con lenguaje kantiano, cada uno hace de su culo un jardín. Así que, digamos, no hay ahí, ¿viste? Obviamente, yo no puedo hacer sino esto, pero y no es joda, envidio cierta tranquilidad, cierta certeza, que a veces la tengo también, pero bueno, no importa. A ver, la primera, en términos filosóficos, tengo filosofía y todo, bueno, no importa. La primera, algo salió en todo lo que dijimos, digamos. ¿Qué lenguaje habla la medicina? ¿Habla un lenguaje qué? ¿Científico? Sí. ¿Habla un lenguaje narrativo también? Alguien me decía que acá hay experiencias narrativas en la relación con los pacientes, ¿no? Digo, ¿y qué significa? O sea, ¿nos animamos a pensar también la medicina desde un punto de vista narrativo? Como metáfora, sin caer en que decir metáfora es decir, digamos, arbitrariedad y que cada uno decide lo que quiere, sino entender que de algún modo hay una presencia metafórica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, le doy un caso que tuve que estudiar por un trabajo que hice, porque hoy, de nuevo, la filosofía y la medicina, como les conté, estaban muy juntas y esto se ve en algunas expresiones teóricas. Por ejemplo, ¿qué metáforas o qué, digamos, qué narrativa está presente en el ámbito, en la esfera inmunológica? Donde permanentemente pensamos la inmunología en términos de lo propio, lo extraño, lo mismo, lo otro, ataque y defensa. Saben que el lenguaje de la inmunología se forjó sobre todo en los años 50 en Estados Unidos. ¡Oh! Guerra Fría. ¡Oh! Qué bien funcionan ciertas metáforas cuando uno deconstruye lo que parece, perdóname, parece una obviedad. O sea, mi cuerpo es mío, vienen y me lo atacan. ¿Quién te lo ataca? ¿Por qué pensar en términos de ataque y de defensa? Es una decisión. Es toda una decisión utilizar una narrativa y no otra. Una decisión que me escapa a mí, a ella. No es que yo puedo, digo, ay, no uso más. No, me echan a la mierda. Es una decisión de política institucional que excede incluso a un hospital. Es una ontología, o sea, es una epistemología en el fondo que está en juego ahí. Pero por lo menos evidenciarla. Lo mismo en el caso de la maternidad. Y miren los efectos que tiene después, como decíamos sobre el caso del aborto, ¿no? Y al revés les digo, así como hay un autor que se llama Roberto Espósito, que trabaja esto, que es fascinante, un libro que se llama Inmunitas, justamente, marca esos dos vectores, ¿no? Él dice, hay una militarización del cuerpo, pero al mismo tiempo hay una medicalización de la existencia, que significa que son los patrones médicos los que terminan teniendo una fuerza inusitada hoy en las decisiones que tomamos acerca de la buena vida. Por ejemplo, mi médico, bueno, no importa, que me prohíbe ciertas, que me dice, trabaja menos. Pará, ¿qué tiene que ver el cuerpo, la salud, con una decisión existencial vocacional? Y sí, pero en otra época el que me decía trabajar menos era el cura. ¿Seremos los nuevos sacerdotes? Que nos banque el Estado, que todavía sigue pagándole, ¿no?, a la iglesia tantos subsidios. Pero interesante ese lugar ahí de pensar la metáfora, ¿no?, que utilizamos. Otra, Foucault, puro. Lo sano y lo enfermo. ¿Sigue rindiendo el binario? Como dos extremos tan excluyentes. ¿Está clara la diferencia, la frontera? El problema es la frontera entre lo sano y lo enfermo.
se resignifica la idea de lo sano permanentemente. O sea, cualquier ejercicio histórico muestra que lo que era una enfermedad, no hace 500 años, ya lo vimos con el caso de la melancolía, hace 10 se movió. Yo no hay año que no me haga los estudios clínicos y el numerito que indica lo que es tener más o menos colesterol cambia, loco. ¿Quién lo cambia? ¿Por qué no queda igual? ¿Qué, no? ¿El colesterol hace 2500 años era otro? Y sí, porque no había McDonald's. Bueno, pero ahí hay algo también, y aparte el binario me preocupa más, ¿no? La idea del binario. ¿Rinde o no rinde? ¿Ayuda o no ayuda? 3. Bueno, perdón, toda la cuestión de la filosofía de género va ahí, ¿no? En esta idea también de cómo pensar en algún punto lo que es normal y lo que es anormal en términos clínicos, ¿no? Saben que Foucault tiene un libro que se llama El nacimiento de la clínica, que le valió el rechazo unísono de toda la comunidad médica, que es un libro que hay que leer y hay que pelearse. Punto. O sea, ¿qué te vas a encerrar en vos mismo y no pelearte contra ese al revés? O sea, cuanto más uno conoce lo otro de sí mismo, más después se resignifica a sí mismo, obviamente. 3. Bueno, la cuestión por ahí, esa los atraviesa a ustedes, me parece, de un modo más claro y menos problemático, que es lo que podemos llamar el cada vez mayor, y en estos últimos tiempos más todavía, incipiente y, digamos, denodado proceso de mercantilización de la existencia. Entonces, ¿cómo pensar la salud en esos términos? Los que somos docentes venimos viviendo en estos últimos años, digamos, un ataque frontal a nuestra condición de trabajadores. Y ni hablar públicos. O sea, ustedes tienen la obligación casi sacerdotal de hacerse cargo de nuestros chicos en las aulas. ¿Cómo van a reclamar un salario? Como que estás ahí de algún modo desoyendo la voz divina que hace del docente, ¿no? Que aparte cualquier indicio de presencia de lo laboral en el caso del docente es como que contamina e impurifica su don. Ahora, ese punto que, bueno, generó un gran debate acerca de los contornos entre la educación pública y privada, bueno, es un tema capital, me imagino, en el mundo de la salud. Es un tema capital. La frontera, de nuevo, ¿no? Salud pública, salud privada, ¿no? Y cómo pensar los bordes. Y la última, si quieren, más vincular, que tiene que ver con la construcción del otro, ¿no? En el caso de todos los que estamos acá, probablemente ese otro tiene un nombre, se llama paciente. En el caso de los que somos docentes, tiene nombre, se llama alumno. Alumno. La etimología popular indica que la palabra alumno significa carente de luz. Cualca, ¿eh? Pero es la que por algo permeó y enganchó, arraigó. Carente de luz. ¿Qué es un alumno? Un carente. ¿Qué venimos a hacer los docentes? Formar alumnos. O sea, los alumnos no tienen forma, ¿vieron? Venimos a formarlos, porque son carentes, no tienen forma, vacíos, sin luz, negros, ¿no? Sin luz, oscuros. Y uno es la luz que viene a iluminarlos. Entonces, de nuevo, la dejo para ustedes. Paciente. ¿Qué se juega? No solo en la etimología. O sea, ¿es un alumno un otro? ¿O el alumno es lo que yo necesito como docente que ese otro sea para yo poder desarrollar lo que yo necesito desarrollar? ¿Puedo conectar con el otro en su otredad? ¿O hago que el otro se avenga a lo que yo necesito que el otro sea? Yo necesito, ¿sí?, 25%
esto hace 20 años, me acuerdo no puedo dar ningún indicio para no quemar a nadie, pero me acuerdo que me decían 25% de aprobados, de promocionados, 50% de aprobados, 25% de aplazo. ¿Te movés de eso, hermano? Sos raro. Ese es el promedio. Eso es lo normal. Aprobaron todos porque fueron unas clases maravillosas. Raro. Ahí hay algo. Porque te movés de lo normal, ¿no? Ahora, ¿qué buscás entonces vos? ¿Buscás una nota en un acta? Yo he tenido alumnos brillantes rendidores de exámenes. Nunca se les movió un pelo en el aula. Les chupaban huevos lo que estaban viendo, lo que estamos discutiendo. Ahora se estudiaban los textos y rendían. Y hoy seguro están en cargos jerárquicos donde sea. Pero bueno, ahí hay un otro que vos, digo, el otro no cierra, el otro molesta, el otro tiene problemas, el otro viene con su otredad que no cuaja en el protocolo que vos tenés, viene y te dice, no, pero esto no me cierra, y vos tú, estudiá esto, recetás esto, no engancha. ¿Qué hago con ese desenganchado? Me lo saco de encima porque ejerce un poder. Yo soy el docente, yo soy el médico, yo soy el enfermero. O sea, yo tengo un poder. ¿Qué hago con ese poder? ¿No? ¿Lo ejerzo y decido sobre el otro o me abro a lo que el otro trae? Aunque lo que el otro traiga genere que yo esté permanentemente reinventándome, que es lo más difícil. No me pagan para reinventarme todo el tiempo. O me pagan 2 mangos. Nada, eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a pedir que lo dejen transitar y salir tranquilos. ¿Quieren hacer 2, 3 preguntas? Me banco. Pero por el tiempo, más que nada. Decime. Con la capacidad de razonamiento en los lugares que vos tenés, me ha servido pensar que la música también Es un relato. Diga el intelecto, no podía hacer un trabajo de mismo manera. Cuando solamente es aprender, a lo mejor un procedimiento único, yo creo que es más difícil aquel que no tiene la preparación, que por ahí tenés vos, un intelectual, que puedes aprender lo que vos hacías y para nosotros te sacan mejor. Entonces, entre tres aprendizajes. Pero vos no sos un plomero. Está bien. Es eso que vos decís. Es una cuestión de libido, me parece. O sea, me parece que que estoy perdiendo el tiempo, o sea, pero es una boludez mía, en definitiva, porque digamos, pienso que ese tiempo se lo podría destinar a dilucidar el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios es indilucidable, o sea que es al pedo y lo que necesitamos es que el cuerito funcione. Pero es cierto, con lo que me copo, ahí, viste, o sea, me encanta cocinar a mí, por ejemplo. Y ahí estoy 3 horas para cocinar lo que otro por ahí cocinaría en media hora y no lo veo así. Hay un tema y coincido con vos, que aparte en la historia de la filosofía, al revés, cuanto más pones el cuerpo en esas pequeñas cosas, después más se te abre. Así que fue más también parte del relato, ¿no? Para que se entienda la antinomia. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Yo me gustaría que nos des un mensaje a las mujeres. ¿Un mensaje? No, yo qué sé. ¿Cómo? Motivador. Motivador. Porque es un hospital que en su mayoría... Toda revuelta, o sea, para mí la revuelta feminista es vanguardia y punta de cambios que estamos necesitando como sociedad, no me cabe duda. Han encontrado un espacio detrás del cual se monta todo un proceso de emancipación mayor.
digamos, comienza ahí, y por algo molesta tanto, porque están metiendo el dedo donde duele, ¿no? Ahora, yo como varón diría, nos toca a los varones un proceso de desmasculinización y de pensarnos a nosotros mismos, que a veces por fuera de las cosas individuales, yo soy de los que creen, eso soy reestructuralista, que la estructura de algún modo te condicionó a esto, pero también te dio la posibilidad de zafar, de pelearte contra eso. Entonces, me parece muy clara hoy la gesta de la mujer, me parece todavía muy poco clara cómo el varón se toma esto en serio, ¿no? Entonces, lo denosta, lo ningunea o lo ve como algo gracioso. El día que porque la estructura de sujeción patriarcal atañe a todos. Entonces, en la medida en que el varón no haga su propio proceso, siempre va a quedar algo ahí conflictivo mal. Me parece que a veces, si se pudiese dar ese paso, lo que incluso hoy se ve como una situación de conflicto no sería tal. Lo que pasa es que evidentemente los que tienen privilegios son los últimos en largar los privilegios. Eso es algo histórico al mismo tiempo. Claro. Sí. Igual yo pienso que la salud en particular, y en la Argentina creo que esto pasa también, ofrece a las mujeres una situación en donde el género no es tan fuerte. Ofrece a la mujer, perdóname, a la mujer profesional de la salud una situación laboral en donde el género no se ve tan marcado. O sea, lo que quiero decir es que en mi situación laboral yo no siento que mi género me condicione en nada. Y que me parece que esto no es en particular con Alejandra, sino en general, y que hay una historia en la Argentina de mujeres médicas, de farmacéuticas, de un trabajo de enfermeras, respecto a que, bueno, que me parece algo positivo, ¿no? Total. Pero me encanta porque es lo que pasa en general en todas las áreas. Los que venimos del palo de la educación nos pasa un poco lo mismo. Digo, si vos lo medís como una cuestión, si querés, más ontológica, la educación está en crisis. Y toda educación es una forma de normalización, serialización e industrialización de la existencia. Ahora, hay escuelas y escuelas, y gestiones y gestiones, y formas de trabajar con los alumnos y formas de no trabajar. Por eso digo, a mí me parece que digamos, en términos epocales, lo que estamos viendo como deconstrucción de la prevalencia de género, digo, es un dato o un marco general al interior del cual vos ves situaciones realmente disímiles, y es una boludez no ver esa diferencia y poner todo en la misma bolsa, porque termina imposibilitando que la cosa cambie. Bueno, muchísimas gracias.